En el norte de Perú, en una aula bañada por el sol implacable de Piura, el aire denso y húmedo de la tarde pesaba como una manta. María, una maestra de primaria, estaba de pie frente a su mural de corcho, con la frustración grabada en el rostro. Quería, con todas sus fuerzas, darles a sus niños un espacio alegre y ordenado para el nuevo año escolar, pero los adornos que había comprado en el bazar local, ese que prometía maravillas a precios de remate, se deshacían en sus manos. Otra vez no, susurró para sí misma. Un gancho de plástico, que acababa de sacar de su empaque transparente, se partió con un seco clac con solo una ligera presión de sus dedos. Ayer, fueron las chinches que se desprendieron de su base metálica. Antes de ayer, las cintas decorativas que se deshilacharon hasta volverse inservibles. Agradecía que fueran baratos, por supuesto, su sueldo de maestra de provincia no daba para lujos. Pero con cada objeto que se rompía, un vacío amargo crecía en su pecho, una sensación de estafa silenciosa, de que su esfuerzo y su dinero se convertían en basura. En ese instante, su celular vibró sobre el escritorio de madera. Era un mensaje de Sofía, su amiga de la universidad que ahora vivía en el Torbellino de Lima. Amiga, no sabes. Abrieron una tienda japonesa aquí en el Jockey Plaza, se llama Daiso. Mira esta cola. Al ver la foto que adjuntaba, María ladeó la cabeza, confundida. ¿Daiso? ¿Qué es eso? En la pantalla de su teléfono, un mundo nuevo se desplegó ante sus ojos. Cajas de almacenamiento en tonos pastel, clips con formas de animalitos adorables, y un arcoíris de papeles de origami tan vibrantes que parecían saltar de la imagen. Eran objetos de una delicadeza y un diseño que jamás había visto en las caóticas tiendas de Piura. El siguiente mensaje de Sofía llegó al instante. Y lo más increíble, amiga. Casi todo cuesta 7 soles peruanos con 90 centavos. Un solo precio. María entrecerró los ojos, acercando el teléfono a su cara como si no pudiera creer lo que leía. ¿Qué dices? ¿Todo esto por 7 soles con 90 céntimos? Artículos que, en cualquier tienda por departamento en Piura, si es que los encontraba, costarían fácilmente 20 o 30 soles. Imposible, pensó. Se ven demasiado bien hechos para ser tan baratos. Sofía, como si leyera su mente, continuó con su explicación. Es que Daiso es una de esas famosas tiendas de 100 yenes en Japón. Allá, casi todo lo venden por el equivalente a unos 2 soles 50. Obviamente, por la importación y los costos de aquí, el precio sube, pero aún así S/diagonal 7.90 es una locura, una verdadera ganga. El video que Sofía le envió a continuación mostraba el caos controlado del día de la inauguración. El logo japonés, extraño y fascinante, presidía una tienda impecablemente ordenada. La gente que caminaba por los pasillos no parecía estar comprando, sino participando en una emocionante búsqueda del tesoro. Sus rostros reflejaban una alegría pura, una sorpresa infantil. ¿Qué es este lugar?, se preguntó María, sintiendo una punzada de envidia. Parece tan feliz. Una pequeña llama de anhelo se encendió en su corazón. Si tan solo hubiera un Daiso en Piura, podría arreglar su salón de clases con cosas decentes, duraderas, hermosas. Podría darles a sus alumnos herramientas que no se rompieran, que inspiraran creatividad en lugar de frustración. ¡Qué suerte!, murmuró en voz tan baja que nadie pudo oírla. ¡Qué envidia me da! Aunque fue solo un susurro, esa frase movió algo profundo dentro de ella. Era una emoción pequeña, incipiente, pero que, sin que ella lo supiera, era el eco de un clamor que pronto se convertiría en un fenómeno masivo, en una fiebre que sacudiría a todo el Perú. Unos días después, con una taza de café pasado en la mano, María abrió sus redes sociales como cada mañana. Lo que vio la dejó paralizada. Su pantalla estaba inundada por una palabra: Daiso. Los titulares de los portales de noticias y los videos virales de TikTok contaban una historia de locura colectiva. 3 horas de cola para entrar a Daiso. Gente acampó desde la noche anterior para la apertura. El Perú se rinde ante la invasión japonesa. Un video mostraba a cientos de personas en el centro comercial Jockey Plaza, esperando bajo el cielo gris de Lima, algunos con mantas, otros con sillas de playa, como si esperaran un concierto de una estrella de rock. Pero sí es solo una tienda, dijo en voz alta, incrédula. Siguió deslizando el dedo por la pantalla y se topó con un reportaje de un noticiero limeño. Así es, compañeros, decía un reportero con el micrófono en mano, son las 10 de la mañana y la cola para ingresar ya supera las 3 horas y media de espera. 3 horas y media. Y esto no es la montaña rusa de un parque de diversiones.
La situación era tan absurda que a María se le escapó una risa nerviosa. Pero esa risa se transformó rápidamente en otra cosa. En una profunda melancolía. Qué afortunados son los limeños. Ojalá tuviéramos algo así aquí. La noticia que siguió era aún más inverosímil. La tienda Daiso del Jockey Plaza rompe récord de ventas en su primer día, más de 200,000 soles. 200,000 soles vendiendo cosas a 7.90. Intentó hacer el cálculo mental, pero se rindió. Era una cifra astronómica, una dimensión de éxito que no podía comprender. En ese momento, le llegó un nuevo mensaje de Sofía. Amiga, ya fui. Tienes que ver esto, fue una locura total. ¿Tanto así? ¿Cuánto tiempo esperaste? Llegué a las 7 de la mañana y ya había una cola larguísima. Pero ¿sabes qué? Nadie se quejaba. Todo el mundo estaba emocionado, conversando, compartiendo la expectativa. Fue divertido. El video que le envió mostraba a la gente entrando a la tienda con sonrisas de oreja a oreja, como si cruzaran las puertas de un paraíso prometido. El ambiente era festivo. Incluso los empleados, que gritaban instrucciones para mantener el orden, parecían contagiados por la euforia general. ¡Qué envidia!, repitió María, y esta vez su susurro llevaba el peso de una resignación amarga. En su ciudad, la realidad era otra. Los centros comerciales tenían locales vacíos que acumulaban polvo, y las pocas tiendas nuevas que se atrevían a abrir, a menudo cerraban en cuestión de meses. Si Daiso viniera a Piura, pensó, seguro que a todos les encantaría. Reviviría la ciudad. Mientras navegaba por los comentarios en Facebook, se dio cuenta de que no estaba sola. Cientos de voces de todo el país se alzaban con la misma queja. Arequipa también existe, señores de Daiso. ¡Qué rabia! Todo para Lima. El centralismo de siempre. Una amiga de Trujillo me manda fotos de sus compras en Daiso y me dan ganas de llorar. Sí pues, pensó María, sintiendo una extraña hermandad con esos desconocidos. Todos sentimos lo mismo. Cada foto, cada video de la euforia limeña, le hacía sentir que su ciudad, su gente, estaba siendo dejada atrás, olvidada en un rincón del mapa. Algún día, se prometió a sí misma, con una determinación que la sorprendió, algún día tengo que ir. Lo único que quería era comprar cosas bonitas y de buena calidad. No sabía que ese pequeño deseo la empujaría a emprender un viaje que cambiaría su perspectiva para siempre. Eran las 7 de la mañana de un sábado. El cielo aún conservaba los tonos grises del amanecer cuando María tomó un taxi hacia el centro comercial Real Plaza de Piura. Pero no iba de compras. Iba a la terminal de autobuses. Había tomado una decisión impulsiva pero firme, usaría parte de sus ahorros para viajar a Lima. Necesitaba ver ese fenómeno con sus propios ojos. La noche en el autobús fue larga e incómoda, un vaivén monótono a través del desierto costero. Pero al amanecer, cuando el vehículo comenzó a serpentear por el caótico tráfico de la Panamericana Norte a la entrada de Lima, su corazón empezó a latir con fuerza. La escala de la capital la abrumaba, un mar de cemento, edificios y millones de historias anónimas. Tras llegar al terminal y tomar otro taxi, finalmente le dijo al conductor con voz temblorosa, al Jockey Plaza, por favor. Cuando el taxi dobló la esquina y entró al estacionamiento del gigantesco centro comercial, María se quedó sin palabras. Faltaba una hora para que abrieran las tiendas y el estacionamiento ya estaba casi lleno. Una fila de autos avanzaba lentamente, buscando un espacio libre. Parecía la víspera de Navidad, un Black Friday peruano. Y entonces la vio. La cola. Una serpiente humana que ya se extendía a lo largo de la fachada de la tienda. Jóvenes abrigados con mantas, familias que habían traído sus propias sillas plegables, e incluso un grupo de estudiantes que transmitían en vivo con su celular, narrando la aventura. Oye, creo que hoy hay más gente que la semana pasada, escuchó decir a alguien. ¿Será por las bolsas de la suerte que anunciaron? María se unió al final de la fila, con el pulso acelerado. ¿De verdad es tan popular? La mujer que estaba delante de ella, una señora de aspecto amable, se giró y le sonrió. ¿Es tu primera vez, casera? Prepárate. El día de la inauguración tuvieron que poner guachimanes para controlar a la gente. Fue una locura. ¿Guachimanes? ¿Para una tienda? La mujer asintió con seriedad. Le contó que la espera ese primer día había llegado a las 5 horas, y que las famosas fukubukuro, las bolsas sorpresa, se habían agotado en menos de 10 minutos. María no podía creerlo.
¿Qué clase de tienda era esta? A las 8:55 de la mañana, 5 minutos antes de la apertura, la cola era monstruosa, llegaba hasta el otro extremo del centro comercial. Un empleado salió con un megáfono. Buenos días a todos. Debido a la gran afluencia de público, si consideramos que hay riesgo dentro de la tienda, cerraremos el ingreso temporalmente. Por favor, mantengan el orden. Un murmullo de preocupación recorrió la fila. A las 9 en punto, las puertas de vidrio se abrieron. Y entonces, estalló. Un aplauso cerrado, gritos de júbilo. ¡Vamos, vamos! Por fin. Una ola de gente se precipitó hacia adentro. Muchos levantaban sus celulares, grabando el momento histórico. Al cruzar el umbral, María vio que docenas de personas ya corrían por los pasillos, compitiendo por las canastas de compras. Dios mío, balbuceó. Esto no es una compra normal. Esto es un evento. Frente a un estante, un grupo de chicas adolescentes grababa un video para TikTok. No puedo creerlo, mira esto. Todo a $7.90. ¡Oe! Estos japoneses están locos, ¡qué genios! La energía era la de un concierto justo antes de que salga la banda principal. En la sección de cocina, una señora con aspecto de chef gritaba con incredulidad, ¿cómo pueden vender esto tan barato? Imposible. Esto en cualquier otra tienda te cuesta 40 lucas. Fácil. En el pasillo de papelería, un hombre que parecía profesor, como ella, abrazaba una pila de productos con ambos brazos. Con esto, mi salón va a quedar espectacular. No sé cuánto llevarme, quiero todo. Y en la zona de juguetes, un hombre corpulento, con corte militar, le decía a alguien por teléfono con orgullo, ¿viste? Te dije que la calidad era igual o mejor que la de Lego. Y por $7.90, hermano. El aire vibraba con exclamaciones de asombro y felicidad. María, de pie en medio de todo, sentía una emoción que le subía desde el estómago. Esto no es una simple tienda, se dijo. Esto es un fenómeno cultural. Una revolución silenciosa. En ese momento, recordó una frase que había leído en un foro de internet, el Perú ya no puede vivir sin Daiso. En ese preciso instante, entendió perfectamente lo que significaba. Cuando finalmente llegó a la caja, con la canasta llena, la cajera le sonrió. Bienvenida a Daiso. ¿Es su primera vez? Sí, logró decir María. Ese es increíble. Fue entonces cuando lo supo con certeza. Esto no era una moda pasajera. Era un cambio profundo. Y desde el fondo de su corazón, un deseo brotó con una fuerza arrolladora, por favor, que lleguen pronto a Piura. Con sus bolsas en la mano, sintiendo el peso satisfactorio de sus tesoros, una mezcla de euforia, esperanza y una pizca de envidia sana se arremolinaba en su pecho. Esa noche, de vuelta en su modesto cuarto de hotel en Lima, María extendió sus compras sobre la cama. Sacó cada artículo de las bolsas con un cuidado casi reverencial, suspirando. De verdad, todo por $7.90. El papel de origami, los clips, las cajas de almacenamiento, una bandeja que imitaba la madera. Cada objeto tenía un acabado, una solidez, una atención al detalle que nunca había encontrado en productos de ese precio en Perú. Al regresar a Piura el lunes, lo primero que hizo fue ir a su escuela. Con una energía renovada, comenzó la transformación de su aula. Las cajas de almacenamiento engulleron las pilas de papeles desordenados, creando un orden instantáneo. El rincón de arte, antes un caos de materiales de mala calidad, ahora brillaba con el colorido espectacular de los papeles japoneses. Quedó demasiado lindo, pensó con orgullo. En ese momento, Javier, un colega que había trabajado para una empresa japonesa de exportación durante años, se asomó a la puerta. Sus ojos se abrieron con reconocimiento. Ajá. Esto es de Daiso. No me digas que viajaste hasta Lima. No sabes lo que fue, Javier. Una locura. Es barato, pero la calidad es increíble. Javier sonrió con complicidad. Es que las tiendas de 100 yenes en Japón son así. Precisamente porque es barato, tiene que ser honesto. En otros países, barato es sinónimo de basura. En Japón, es diferente. Sus palabras resonaron en la mente de María. Poco después, los niños empezaron a llegar, y el aula se llenó de su bullicio habitual. Pero pronto, el alboroto fue reemplazado por exclamaciones de sorpresa. Profesora María, ¿qué es esto? ¡Qué bonito! ¿Puedo tocarlo?
Este papel es súper suave. La reacción fue mucho más entusiasta de lo que había imaginado. Una de sus alumnas más tímidas, una niña que rara vez hablaba, se quedó parada frente al rincón de origami, con los ojos brillando de fascinación. «Profesora, ¿esto lo venden aquí en Piura?» María sintió una punzada de tristeza. «Lamentablemente no, mi amor. Todavía no. Tuve que ir hasta Lima para comprarlo». La carita de la niña se ensombreció con una leve decepción. «Ojalá lo vendieran aquí». A su lado, Javier comentó en voz baja: «Ahí lo tienes. Los niños son honestos. Ellos saben reconocer lo bueno, no importa de dónde venga». El ambiente en el aula había cambiado. Era más luminoso, más cálido. Era como si una pequeña brisa de la lejana cultura japonesa se hubiera colado por la ventana. Este es el poder de lo bien hecho, reflexionó María. No era el precio, no era la extravagancia. Era la simple y profunda satisfacción de tocar algo que fue creado con cuidado. Y eso, descubrió, movía el corazón de las personas. Mirando los artículos de Daiso ordenados en sus estantes, volvió a susurrar su mantra: «Ojalá vinieran a Piura». Pero ahora, su deseo ya no era solo suyo, era el eco del anhelo de sus alumnos, de todo un país que despertaba a la idea de que merecía algo mejor. Tras la impactante experiencia en Lima, María se convirtió en una detective digital. Todos los días, buscaba Daiso Perú en las redes sociales. Y así fue como un día se topó con una expresión que la dejó helada: «Desierto Daiso». ¿Desierto Daiso? Hizo clic en el hashtag y un torrente de frustración de todos los rincones del Perú inundó su pantalla. «Mi región sigue en 0 tiendas. Ya no aguanto más. Mis amigos de Lima publican sus compras cada semana y yo solo miro las fotos. En la selva estamos completamente olvidados. ¿Acaso no somos peruanos? Me da vergüenza tener que conformarme con las porquerías de las tiendas de todo por un sol. Necesito un Daiso en mi vida». Un sentimiento de solidaridad la invadió. No estoy sola. Todos ellos sienten lo mismo que yo. No era solo María en Piura. Era un clamor nacional, una sed que se extendía por todo el territorio. Alguien había publicado una imagen del mapa del Perú. Lima aparecía como un oasis brillante, mientras que el resto del país, una inmensa mancha roja, estaba etiquetado como el Gran Desierto Daiso. Los comentarios ardían de indignación. ¿Por qué todo para la capital? En Arequipa hay dinero, hay centros comerciales. ¿Por qué no vienen? ¿Tener Daiso o no tenerlo? Esa es la nueva brecha social en el Perú. La rabia, la súplica, la resignación, todas eran emociones genuinas, y María asentía ante la pantalla, sintiéndolas como propias. Es verdad, pensó. Solo queremos comprar cosas bonitas y que no se rompan. ¿Es mucho pedir? En YouTube, los videos sobre la brecha Daiso se multiplicaban. Refugiados de Daiso, peruanos viajan horas por un poco de calidad japonesa. La desesperación de las provincias, el grito por Daiso. Analista explica por qué Daiso ignora al resto del Perú. El fenómeno creció tanto que hasta los noticieros nacionales comenzaron a dedicarle reportajes. La fiebre por la cadena japonesa Daiso se expande por la capital, pero mientras tanto, en el resto del país, crece el descontento, decía un presentador con rostro serio. A María le dio risa. Que su anhelo personal se hubiera convertido en una noticia nacional era surrealista. Esa noche, en un foro de Reddit, una publicación se hizo viral. Manejé 4 horas desde Ica solo para ir al Daiso. Valió la pena. Cientos de respuestas aparecieron debajo. Te entiendo. Yo viajé 6 horas desde Huancayo. 0 arrepentimiento. María sintió que su pecho se llenaba de orgullo. Yo viajé casi 14 horas en bus. Soy una de ellos. Soy parte de este movimiento. Tener o no tener un Daiso cerca ya no era una cuestión de conveniencia. Se estaba convirtiendo en un símbolo de la calidad de vida, del acceso a la alegría de las pequeñas cosas, en una verdadera brecha cultural que separaba a la capital del resto del país. Y era precisamente esa sed, ese clamor del desierto, lo que estaba a punto de provocar un terremoto en el panorama comercial peruano. Mientras el grito del desierto Daiso resonaba en todo el país, una noche, mientras María lavaba los platos, una noticia en la televisión la hizo detenerse en seco. La gigante japonesa Daiso anuncia la construcción de un centro de distribución masivo en las afueras de Lima, el más grande de Sudamérica. ¿Un centro de distribución? En la pantalla,
apareció la imagen de un almacén gigantesco y blanco, erigido en medio de un terreno polvoriento, que parecía tan grande como una base de la NASA. Decenas de camiones esperaban en fila y montacargas se movían sin descanso. El reportero continuó: este centro servirá como base de operaciones para su ambiciosa expansión a las principales ciudades del interior del país, una movida que ha enviado ondas de choque a toda la industria minorista peruana. ¿Interior del país? ¿Eso significa Piura? Su corazón dio un vuelco. En las redes sociales, la noticia explotó como pólvora. Llegó el momento. Daiso se puso serio. Ese almacén es del tamaño de un monstruo. Temblaron Saga, Ripley y todos los demás. Vienen a conquistar el desierto. Nuestras plegarias fueron escuchadas. Los japoneses vienen a arreglar los precios abusivos del Perú. Y entre el torbellino de comentarios, no faltaban los de su región: Piura te espera, Daiso. Por favor, ven. La esperanza y la ansiedad se mezclaban en un cóctel explosivo. Y la noticia no terminaba ahí. Daiso ha anunciado su objetivo de abrir 150 tiendas en todo el territorio peruano para el año 2030. María casi le gritó al televisor. 150. Pero si ahora solo tienen como 10 en Lima. Eso es 15 veces más. Un analista económico apareció en pantalla para explicar: este plan de expansión es una de las estrategias más agresivas que hemos visto. Los expertos ya lo llaman un terremoto en el sector retail. Terremoto. Esa palabra se le quedó grabada. Esto de verdad podría cambiarlo todo. Nadie, unos años atrás, habría imaginado que una tienda japonesa de todo a $7.90 pondría de rodillas a los gigantes comerciales del país. Pero ahora, las grandes cadenas observaban con nerviosismo esta revolución silenciosa. La noticia concluyó con las palabras de un experto en cultura de consumo: Daiso no vende solo productos baratos. Está exportando una cultura, la cultura japonesa del esmero. Y el consumidor peruano, harto de la mala calidad, está valorando esa honestidad por encima de todo. Claro, pensó María. El cambio que vi en mi aula ahora está pasando en todo el Perú. En ese momento, una certeza se instaló en su corazón. Van a venir. Tienen que venir a Piura. El desierto no sería un desierto para siempre. Los camiones de Daiso, algún día, recorrerían las carreteras del norte. La alegría, el orden y la calidad que vio en Lima, pronto florecerían también bajo el cielo azul de su amada Piura. Mirando la pantalla del televisor, María sonrió. No podía esperar a que llegara ese día. Desde la noticia del centro de distribución, las redes sociales de María eran un monólogo sobre Daiso. Una noche, mientras no podía dormir, abrió un foro internacional de fans de la marca. Allí, las palabras fluían cargadas de una energía que mezclaba alegría, sorpresa y un profundo anhelo. Un artista que vivía en Nueva York escribió: puedo pasar una hora en la sección de origami de Daiso. Pagar menos de $3 por esta calidad es un milagro. En una tienda de arte, esto costaría $20. María sonrió. Te entiendo perfectamente. A mí me pasó lo mismo. Un padre de Pensilvania se quejaba mientras sostenía unos bloques de construcción de la marca. No tienen nada que envidiarle al Lego. Esto solo demuestra que los precios en nuestro país son un abuso. Otra publicación, de una mujer en Colorado, decía: Japón vino a destruir el mito de que lo barato es de mala calidad. Hay honestidad en sus precios. Eso es algo que no existía en Estados Unidos. Un hombre de ascendencia japonesa en Hawái escribió que entrar a un Daiso le recordaba la casa de su abuela. Todo es ordenado, cálido, amable. Es el aroma de Japón. María sintió que el corazón se le calentaba. Pero junto a esas voces felices, también resonaban los gritos desesperados del desierto Daiso. Ya no puedo más. Ver las fotos de mis amigos de California me parte el alma. Arizona es un páramo. Necesitamos un oasis. Por favor, por el amor de Dios, vengan a mi estado. Esa angustia, María la entendía a un nivel visceral. Sí, yo he estado en el lado del desierto por mucho tiempo. En una publicación de un residente de Chicago, leyó una reflexión irónica: ¿acaso Japón vino a darle el tiro de gracia a Estados Unidos? Lanzar la calidad de 100 yenes en un país con una inflación descontrolada es un acto de guerra comercial. La industria temblaba no solo por los precios de Daiso, sino por su filosofía opuesta, la creencia de que incluso lo más barato no tiene por qué ser una porquería. Era esta idea, tan simple y tan revolucionaria,
la que estaba conquistando los corazones. En medio de ese mar de comentarios, uno capturó su atención. Daiso no es una tienda barata. Es un refugio para la gente que quiere vivir con más esmero. María contuvo la respiración. Exacto, pensó. Eso es lo que sentí en Lima. No fue solo una compra. Fue la experiencia de poner mi vida un poco más en orden. Esa noche, al abrir el portal de noticias local de Piura, un titular la hizo saltar del asiento. Daiso evalúa su ingreso a centros comerciales del norte del país. Crece la expectativa de los ciudadanos. Su corazón se desbocó. ¿Vienen? ¿De verdad van a venir a Piura? Las redes sociales de la región explotaron de alegría. Los estábamos esperando. Por fin llega el oasis al desierto norteño. Se acabaron los viajes a Lima solo para ir de compras. Entre los mensajes, estaba el de Sofía. Amiga, te lo dije. Era cuestión de tiempo. ¡Qué alegría por ustedes! María apretó el celular contra su pecho y susurró con una fuerza renovada. Daiso, ven pronto. Su deseo ya no era solo el de una maestra de Piura. Era la voz de millones de peruanos, una ola gigante que estaba a punto de llegar a la orilla. El recuerdo de la emoción que sintió en el Daiso de Lima seguía intacto en su memoria. ¿Por qué?, se preguntaba a menudo, ¿por qué en nuestro propio país nos habíamos acostumbrado a tan poco? Recordó un vaso de plástico que compró en una tienda local, uno que se rajó después de un par de usos. El plástico delgado, la forma irregular, el dibujo mal impreso que se borraba al primer lavado. Es barato, pues. ¿Qué más quieres? Era la resignación colectiva. Pero los productos de Daiso eran diferentes. Tenían un peso, una solidez, costuras prolijas, un tacto agradable. Usarlos daba la sensación de que la vida, por un instante, era un poco más digna. ¿Cómo podían ser tan distintos, costando casi lo mismo? Las palabras del analista en la televisión volvieron a su mente. La esencia de Daiso no es el precio, es la honestidad. La manufactura japonesa no hace concesiones, ni siquiera en un producto de 100 yenes. En cambio, en gran parte del mundo, si cuesta $1, está bien que sea mediocre. Esa diferencia de filosofía define la calidad de vida. María asintió profundamente. Recordó las caras de sus alumnos, sus ojos brillantes al tocar los útiles nuevos. Esa alegría no era por tener algo barato, sino por la felicidad pura de interactuar con un objeto bien hecho. Ese sentimiento había llegado directo a sus pequeños corazones. Ah, por eso todo el Perú está vuelto loco, comprendió finalmente. En el Perú de hoy, con los precios subiendo sin parar, las cosas buenas y duraderas se habían convertido en un lujo inalcanzable. Es lo que hay, para lo que cuesta, está bien, eran las frases con las que la gente se consolaba. Daiso había llegado para romper con esa resignación. Por eso la gente hacía colas, viajaba horas y clamaba en las redes sociales. No era solo por ahorrar dinero, era la manifestación de un deseo colectivo de vivir con más esmero, con más respeto. Últimamente, hasta en las noticias económicas se hablaba del efecto Daiso. Las grandes cadenas, asustadas, comenzaban a mejorar sus diseños y a ajustar sus precios. Silenciosamente, pero de forma implacable, el mercado peruano entero se estaba sacudiendo. María miró por la ventana el cielo estrellado de Piura y susurró, la honestidad de Japón está cambiando la vida en el Perú. Qué extraño pero qué maravilloso. Esa pequeña compra que hizo en Lima ahora le parecía el símbolo de una revolución silenciosa que estaba transformando a su país. Una mañana, mientras iba en mototaxi a la escuela, María abrió la aplicación de noticias en su celular. Allí, una sola línea, pero una que hizo temblar su mundo, capturó su atención. Confirmado, Daiso abrirá su primera tienda en Piura este año. Se le cortó la respiración. Sintió que las lágrimas asomaban a sus ojos. Por fin se hizo realidad. La sonrisa de sus alumnos, las colas interminables en Lima, las voces de sus compañeros del desierto en las redes sociales. Todo había conducido a este momento. María levantó la vista al cielo y sonrió con una mezcla de gratitud y timidez. ¿Quién lo diría? Una pequeña tienda de Japón haciendo tan feliz a tanta gente. Quiero conocerte ya, Daiso. Su deseo era el deseo de millones de peruanos.